Estás escuchando Mujeres en Derecho. Mujeres en Derecho. Mujeres en Derecho. Mujeres en Derecho. Bienvenidos al podcast de Mujeres en Derecho. Mi nombre es Lourdes y me acompaña Mary como co-host en esta edición. Mujeres en Derecho es un club donde mujeres apasionadas por el derecho nos reunimos a hablar de temas de actualidad en el mundo jurídico, a intercambiar experiencias y a hacer networking. En este episodio vamos a hablar de derecho sanitario con Federico Menéndez, más específicamente sobre la objeción de ciencia. Te damos la bienvenida, Federico. Hola, ¿cómo estás, Lourdes? Hola, María. Un placer tenerte por acá, Federico, la verdad, muchas gracias. Les contamos un poquito de quién es Federico. Federico es abogado por la Universidad de La Matanza, magíster en Derecho Administrativo por la Universidad Austral y, recientemente, doctor por la misma universidad. Trabajó en el sector público y privado y actualmente se desempeña como profesor de Derecho Administrativo y de Derecho de la Salud. Bueno, Federico, para empezar este encuentro que tenemos con vos, vimos que cada vez más se habla de derecho de la salud y de la salud en general como un tema relevante en la agenda nacional e internacional. ¿Percibís lo mismo? ¿Podrías contarnos qué es este fenómeno del derecho de la salud y con qué ramas tiene vinculación? Claro, sí, totalmente. Primero, encantado de estar acá, que me hayan invitado y, bueno, de monopolizar un poco el tema en estos 30 minutos que tenemos. Entonces, sí, efectivamente, en los últimos años hay como un boom de los temas de salud, pero todo lo que tiene que ver con derechos fundamentales, muy en particularmente, para todos los abogados que nos estén escuchando, los derechos, digámoslo así, que se han incorporado desde 1945 para acá, ¿no? En particularmente los sociales, los que tienen que ver con ambiental, los que tienen que ver con la salud, como el tema que estamos discutiendo ahora. Pero sí, en los últimos años, en los últimos 20 años, quizás desde el 2000 para acá, hay como un boom especial en los temas de salud y vida, en parte por, bueno, la necesidad que hay de contribuir a la perfección de los ciudadanos y el Estado ahí en primera fila tratando de aportar esas condiciones necesarias para que el ciudadano se perfeccione, y la salud evidentemente es un elemento de eso, ¿no? Estamos en estados de derecho, en casi la mayoría del mundo occidental podemos hablar de que hay democracias libres, tienen sus defectos como todo sistema humano, pero en términos generales decimos como que la gran conquista social de los derechos civiles y políticos, con sus matices, luces y sombras, está, digamos así, consumada. Entonces ahora nos toca esta nueva conquista cada vez más perfecta, más profunda, que es la de los derechos sociales, entre ellos los de la salud. Entonces sí, yo creo que en los últimos años se ha visto una participación fuertísima del Estado, pero de los abogados, los médicos, las distintas iniciativas privadas que fomentan y promueven estos derechos a la salud y a la vida. Súper interesante lo que nos contó Federico. E incluso, bueno, recién felicidades, porque sabemos que defendiste tu doctorado hace poquito, y ahí nos contaron como que proponías un concepto bastante novedoso, ¿no? La objeción de ciencia. ¿Nos querés contar un poco de qué se trata y si es lo mismo o es distinto que la objeción de conciencia, ¿no? Porque parecen similares, al menos en los términos que se usan. Bueno, esto siempre que hablo sobre mi tesis con colegas, con amigos, con médicos, etcétera, la primera pregunta que me hacen es, o más bien lo primero que me dicen es la objeción de conciencia. Pero bueno, ese es el primero de los puntos que hay que aclarar y clarificar. Entonces, efectivamente, estuve investigando durante 3 años este concepto que es la objeción de ciencia, que para el derecho puede sonar muy novedoso, pero para los que se dedican a la ética médica no lo es tanto, porque de hecho en nuestro país la objeción de ciencia está reconocida en los códigos de ética médica de muchas de las provincias. Una de ellas es el Código de Ética de la provincia de Buenos Aires, que por el artículo 60 y tanto la declara así expresamente.
Lo cual es interesante porque esas normas así pasan un poco desapercibidas, pero la verdad es que tienen un impacto directo en la diaria de los médicos y en la día a día de los pacientes también. ¿Qué es la objeción de ciencia? ¿Cómo uno puede definirla? Básicamente la objeción de ciencia es un derecho de naturaleza fundamental que tienen los médicos a la hora de ejercer su profesión, de básicamente desobedecer instrucciones por razones técnico-científicas, ¿no? Entonces, quizás dicho en 2 palabras esto, ¿cómo se podría resumir? Esto sería el derecho que tiene el profesional a rechazar toda aquella imposición que va en contra del mejor beneficio del paciente. Básicamente, la objeción de ciencia y la de conciencia tienen muchos puntos en común, como ustedes imaginarán. Los dos son un modo de objetar, pero la diferencia, digamos, una de ellas, no me animo a decir la principal, después de 3 años de investigación, pero una de ellas y muy importante son los motivos. Porque mientras en la objeción de conciencia los médicos desobedecen normas, desobedecen en el mejor de los sentidos, no le estamos poniendo ningún tinte así espurio sino, o revolucionario, sino decir, bueno, rechazar una norma por razones axiológicas, religiosas, de pensamiento, ideológicas, ¿no? Y ahí podemos meter, por ejemplo, al ecologista, podemos meter al pacifista que objeta ir a fotografiar un día de caza en un campo, por ejemplo, a campo traviesa, o, por ejemplo, muchos cristianos que se oponen a determinadas prácticas terapéuticas porque los consideran que van en contra de los mandamientos de la ley de Dios, o los testigos de Jehová que se oponen a las transfusiones de sangre, ¿no? En fin, los musulmanes, por ejemplo, que a veces se oponen al uso de determinada indumentaria médica porque su religión les indica, les prescribe o les sugiere un modo de indumentaria distinta. Entonces, eso todo entra dentro del juego de la objeción de conciencia. Pero esto es algo distinto. ¿Qué es lo que lo distingue? Que aquí hay razones científicas, técnicas, de evidencia, digámoslo así, que indican obrar en contrario imperio de lo que pide el paciente o de lo que dice la autoridad. Y esto, se imaginarán ustedes que trae muchísimas consecuencias prácticas, ¿no? ¿Quién prueba esto? ¿Cómo se alega? ¿Quién lo controla? ¿En qué oportunidad tiene que exponerse esta objeción? ¿Quién protege la objeción? ¿Qué bienes están en juego protegidos? En fin, tiene, yo al menos descubrí en estos años 14 diferencias, pero seguramente habrá muchas más. Así que ese es el novedoso concepto. Novedoso desde lo jurídico, les tengo que decir, pero desde la ética ya hace 10 años por lo menos que está en plena vigencia y está en plena forma. Bueno, te quería preguntar entonces con todo esto que nos contabas, que es verdad, o sea, es un concepto que nosotros estudiando Derecho capaz nunca lo habíamos escuchado, pero vos nos contás que no es tan novedoso. Te quería preguntar entonces, ¿cómo juega la objeción de ciencia en el ejercicio de la medicina y qué riesgos conlleva no respetar esta objeción de ciencia que tienen los médicos? Si conoces algún caso también para mencionarnos. Lógico, por supuesto. Mira, yo cuando voy al médico tengo ganas de que el médico me atienda con la mejor técnica, con la mejor evidencia, con el mejor tratamiento que esté disponible para mí según mis circunstancias. Y eso que yo pretendo del médico es muy razonable. ¿Por qué? Porque el médico se compromete a promover la salud de los pacientes según sus circunstancias, las circunstancias del paciente, claro está. Al punto que había un pensador que decía, un médico, que decía que estrictamente en la medicina no hay enfermedades sino enfermos. Cada enfermo es una enfermedad en sí misma, ¿no? Cada enfermo, cada paciente, por sus circunstancias, por su contexto, por sus antecedentes, por su propensión a determinada enfermedad o determinado modo de afrontarla, es distinto. Entonces, cada caso en cierta medida es único. Por tanto, ¿cómo juega la objeción de ciencia en esto? Cuando a veces el paciente trae ideas que vio en Wikipedia para tratar su enfermedad, o cuando, por ejemplo, la autoridad sanitaria le pide al médico que aplique determinada terapia con la que el médico no está de acuerdo. ¿Por qué? Porque ese paciente individual requiere algo distinto.
La objeción de ciencia entra de lleno. La objeción de ciencia es un modo de decirle a todos, al paciente, a los colegas, a la autoridad, a la comunidad toda, a los financistas, a la autoridad, digámoslo así, al jefe de jerárquico, etcétera. Es decir, el paciente lo voy a tratar como creo que, según mi expertise, este paciente necesita ser tratado. Para eso me he formado, para eso he estudiado, he hecho la residencia, me he capacitado y conozco las circunstancias específicas del paciente. Entonces, ¿esto cómo juega, digámoslo así, frente a una norma? Y mirá, los que hemos estudiado el derecho, hemos aprendido desde los primeros años que las leyes tienen, digo, por generalidad, afrontar una cantidad indeterminada de casos, ¿no? Tienen cierta vocación de permanencia, tienen cierta vocación de abstracción, de que esa norma pueda teñir e impactar en muchos casos que todavía no se conocen. Evidentemente, esto sucede con muchas normas, no con todas, porque hay algunas normas que regulan casos particulares, pero eso es una excepción. Lo ordinario es que la ley regule hacia futuro circunstancias abstractas, generales e indeterminadas. ¿Qué pasa cuando eso se encuentra en el caso? El médico se encuentra con una norma que establece cosas generales que a veces para el paciente particular no son los mejores. Y ahí es donde entra la objeción de ciencia. El médico lo que hace, como para traducirlo esto en la diaria, es una tarea muy parecida a la del juez. El juez y el médico, los dos, toman las normas generales. En el caso del juez toma el código, los principios generales de derecho, la costumbre, la jurisprudencia, lo que han dicho los doctrinarios, etc. ¿Y el médico qué hace? Toma los protocolos médicos, los protocolos científicos, la lex artis profesional, los códigos de ética, los estudios últimos de las sociedades científicas, etc. Y eso, esa gran masa de información confluye a través de su prudencia, la del médico y la del juez, en el caso. Y ahí es donde tiene que resolver. Ahí es donde se juega todo su conocimiento. Entonces, la objeción de ciencia lo que permite es decir, si esas normas generales me están proponiendo una terapia que yo considero que es nociva para el paciente, está en mí, como médico, buscar ese beneficio superior del paciente y apartarme de eso que me pide la norma que considero que no es lo mejor, ¿no? Entonces, así se juega en la diaria la objeción de ciencia, así se juega en el consultorio. Súper interesante eso que nos contás, Federico. E incluso se nos viene como a la cabeza cómo podemos conciliar esta objeción de ciencia y el criterio de cada médico para decidir los tratamientos, obviamente, con, por el otro lado, la decisión final que tienen los jueces respecto a las controversias, ¿no? Teniendo en cuenta siempre que un juez no es un médico, ¿no? Como viste recién, son ámbitos totalmente distintos, estudiamos para otra cosa. Entonces, ¿quién controla a ese médico y esa decisión tomada? Interesantísimo, interesantísimo lo que planteas porque el médico, digámoslo así, no tiene por qué saber de leyes y los jueces no tienen por qué saber de medicina, ¿no? Podemos tener algún que otro caso de un juez que a la vez es médico, pero estrictamente no es lo habitual, ¿no? Y sabes que ya antiguamente, esto es curioso, pero ya Aristóteles decía que exigirle, digámoslo así, a ver si me lo acuerdo de memoria, pero era algo así como exigirle demostraciones a un orador es algo así como pedirle que dé cuentas a un matemático del porqué del arte, ¿no? Entonces, de alguna manera, cada uno en el área de su expertise es capaz de proponer lo que su ciencia, su técnica y sus convicciones consideran que son lo mejor para el destinatario de esa práctica. Entonces, en este caso, el juez, ¿en qué medida va a poder intervenir en la decisión médica? ¿En qué medida es capaz un juez que no sabe de medicina decir, este médico tiene razón, este médico está equivocado? Bueno, el Código de Procedimiento habla de la figura de los peritos técnicos, ¿no? Que son auxiliares de justicia y que pueden decir, bueno, uno puede convocar en el marco de un proceso a un perito médico y el perito médico luego de hacer unos estudios podrá decir, bueno, la decisión de este médico está dentro de el cúmulo de conocimientos actualmente vigentes en medicina. Y el modo en que tuvo de obrar este médico se encuentra dentro de, llamémoslo así, la ortodoxia médica.
Entonces, no ha sido un error grave, no ha sido un error grosero, no ha sido un error manifiesto, no ha sido un error, digámoslo así, el médico no ha incurrido o no ha obrado en contra de lo que enseñan las universidades hoy, ¿no? Eso es como si uno pretendiera, para calmar el dolor de cabeza, aplicar una medicina que se dejó de utilizar en la Edad Media, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente ahí habría claramente una mala praxis médica. Entonces, ¿cómo conciliar la revisión judicial con el juicio médico? Eso es un arte. En principio, el juez no puede meterse, los peritos tienen como una capacidad restringida, porque sus dictámenes no son vinculantes estrictamente. El juez puede apartarse por razón fundada de esos dictámenes, no de ordinario, pero podría apartarse cuando, en fin, digo, encontrara acreditada una serie de razones. Y, por ejemplo, si el dictamen fuera absurdo o tuviera saltos lógicos o epistemológicamente estuviera mal redactado, ¿no? Pero bueno, en síntesis, la persona por naturaleza idónea, capaz de controlar la decisión médica, ¿quién es, digámoslo así, en la sociedad la persona o las personas capaces de controlar esa decisión y ver si lo que hizo el médico está bien o está mal, está acorde a la ciencia o no, si es conforme a la evidencia científica o no? El Colegio de Médicos y la Sociedad Científica. Entonces, esas son las personas que naturalmente tienen la competencia para hacerlo. ¿Por qué? Porque en algunos ordenamientos el Estado les delega esa función, por ejemplo, con los colegios profesionales, a través de una delegación legislativa le transfieren ese cometido público, que es controlar la matrícula, dictar los códigos de ética, juzgar con sus tribunales en caso de incumplimiento de la ética profesional, etc. Y junto con eso también las sociedades científicas, que son las que promueven el conocimiento científico y que tienen reconocimiento social, ¿no? Que bueno, eso no es por una delegación, una transferencia legislativa de las competencias, sino más bien por la propia, digámoslo así, la libertad de asociación que tienen los médicos con un fin determinado, que es esto, la promoción del conocimiento. Entonces, en esa línea, yo creo que colegio profesional, sociedades científicas, universidades nacionales, nacionales, provinciales, municipales, todo tipo de, digámoslo así, think tank de conocimiento con rigor científico universitario, tiene también la capacidad de aportar a esa expertise médica y tiene la capacidad de juzgar si eso que está haciendo el médico está bien o está mal, si está acorde a la ciencia moderna o no. Entonces, hoy en día la figura que más se adapta a eso es la de los colegios profesionales. Todos estos actores comparten la producción del conocimiento, pero quien juzga en última instancia la materialidad de la decisión, si el médico lo que hizo está bien o está mal, de acuerdo a ciencia o no, si tiene evidencia o no, es el colegio profesional. Después el juez, evidentemente, tendrá que juzgar, porque el juez no solamente dice si algo está bien o está mal, sino si la prudencia, las circunstancias, los hechos que se dieron en ese momento ameritan que el médico haya obrado así o no, ¿no? Entonces, el juez no juzga si algo, digámoslo así, tiene rigor científico solamente, sino si el médico en esas circunstancias obró con prudencia razonable, ¿no? Si obró lo que se dice con diligencia. Entonces, el juez en cierta medida tiene un marco de deferencia, al menos en los últimos 40 años la jurisprudencia de nuestra Corte ha sido así, ¿no? Es como marca cierta deferencia con los médicos, y salvo que el error sea grosero, grave, manifiesto, en fin, absurdo, el juez respeta esa decisión médica dentro de su ámbito de discrecionalidad técnica, ¿no? Entonces, ¿cómo se conjuga? Bueno, por un lado el juez tiene que fallar, ¿y cómo falla? Con un marco de deferencia según lo que muestran las pericias, lo que dice el colegio profesional y la decisión prudencial del médico. Buenísimo. Es un dilema, me imagino, cada vez que hay que resolver este tipo de cuestiones, por todo lo que nos contás. Te quería preguntar qué riesgos conlleva entonces no respetar la objeción de ciencia de los médicos. O si tenés algún caso que nos puedas mencionar relacionado con eso. Supongo que tiene que ver también con esto último que nos contabas del rol que tienen los colegios de médicos de verificar el accionar de los médicos.
Totalmente. Entonces, imagínate vos, Lourdes, que si vos vas al médico y no tenés certeza de que el médico va a darte un diagnóstico, un pronóstico, un tratamiento y una terapia con libertad, yo sospecharía de ese médico. ¿Cuál es el peligro que tiene no reconocer la objeción de ciencia? El peligro es la instrumentalización del médico y al final de cuentas la instrumentalización del paciente. Porque cuando el que toma la decisión del mejor tratamiento para el paciente es alguien que no es el médico y es ajeno a esa relación médico-paciente, estamos en un problema. Todas las personas que no intervienen en esa relación médico-paciente pueden tener mucha autoridad para dar consejos, marcar por dónde va la evidencia científica, dar opinión, pero al final de cuentas el que tiene el deber de resolver, el que tiene el deber de aplicar la ciencia y de hacerse cargo de esa decisión es el médico. Evidentemente, esa decisión siempre tiene que estar consensuada con el paciente, porque vos sabrás perfectamente que por la figura del consentimiento informado, el consentimiento lo que permite es que el paciente, salvo situaciones excepcionales, por ejemplo, inconsciencia o causa de vida o muerte, etc., digo, el paciente en todo momento tiene que arbitrar los medios para abrir la puerta para que el médico actúe. Es como, de alguna manera, el paciente es la aduana del tratamiento profesional. Entonces, si yo no quiero que el médico intervenga en mi vida, salvo excepciones, yo puedo negarme a someterme a ese tratamiento, ¿no? Entonces, distintos son los tratamientos forzosos, que eso daría para otro podcast, pero en síntesis, los problemas que tenemos hoy, si no se reconoce en la objeción de ciencia, es la instrumentalización del paciente. Es que el paciente no esté seguro de que lo que me está diagnosticando, pronosticando o tratando mi médico sea lo mejor para mí y que responda a un interés distinto. Que responda a un interés distinto. Y esto es más común, o no vamos a decir natural, pero sí es bastante habitual, ¿no? Cuando los médicos inferiores responden a indicaciones claras, distintas y expresas de un médico superior sin haberlo visto al paciente, cuando la autoridad sanitaria dicta algunas medidas en contra de la evidencia científica, cuando, por ejemplo, recordemos casos de triste memoria en el pasado, Estados Unidos, en Alemania, años 20, 30, 40 y 50, las esterilizaciones forzadas de mujeres, que sin el consentimiento de la mujer y en contra de la evidencia científica, se mandó a esterilizar. Y los médicos decían, pero esto que estoy haciendo va en contra de mi ciencia, no solo de mi conciencia, sino de mi ciencia. Pero en ese momento decían, bueno, pero es la ley, ¿no es cierto? Entonces, yo como individuo no puedo, digámoslo así, juzgar la validez de esa norma. Esto estamos hablando de los 20, 30, 40 y 50. Entonces, y en Estados Unidos como en Alemania. Entonces, los problemas que esto puede traer, no reconocerlo es enorme, es enorme. Que estemos tratando experimentalmente con el paciente. Eso es un grave riesgo para la sociedad porque significa que el destinatario de ese tratamiento se transforma en objeto de estudio. Es una cosificación expresa, clara, distinta de aquello que la medicina viene a oponerse. Es decir, la medicina viene a ejercer una ciencia en beneficio del paciente para promover la salud, para fomentarla, para prevenir los daños en caso de que sea posible. Y aquí lo que se viene a hacer es lo opuesto, ¿no? Entonces, esos son los graves riesgos que puede tener desconocer la objeción de ciencia, que, como les digo, jurídicamente es un concepto novedoso, pero desde la deontología médica ya tiene sus años, porque bueno, tienen más experiencia los médicos en la diaria profesional. Wow, la verdad que súper interesante lo que nos contás y un tema súper apasionante y hasta parece innovador, ¿no? Porque más allá de lo que vos nos contás, de que es bastante nuevo, digamos que no es nueva la discusión, resulta igual innovadora para nosotras que incluso somos estudiantes de Derecho y nunca lo hemos escuchado el término, ¿no? Entonces, queremos preguntarte así como para ir cerrando, que nos hagas una última reflexión, digamos, final, después de haber investigado durante tanto tiempo este tema. ¿Qué última reflexión te gustaría dejar a los oyentes del podcast? Bueno, mira, lo primero es que la objeción de ciencia yo creo que es un puente que une dos culturas. Une la cultura moderna
esa cultura que nos permitió, digámoslo así, gozar de los beneficios del conocimiento científico, todos los avances, el optimismo que nos dio la pionera modernidad, creernos de alguna manera, con cierta expectativa irrealizable, inmortales, que las enfermedades iban a encontrar como su fin, que la vida y la continuidad de la vida por muchísimos años más era algo cuestión de tiempo, que hoy gracias a Dios lo podemos ir viendo, porque somos conscientes que la expectativa de vida en términos generales a nivel mundial ha crecido. Ese es como un pueblo. Y el otro pueblo es la posmodernidad. ¿Y por qué la posmodernidad? Porque la posmodernidad prioriza, con sus luces y sus sombras, la posmodernidad prioriza al individuo sobre la comunidad, prioriza la singularidad, prioriza el valor de la conciencia y prioriza el valor de las decisiones individuales de los sujetos. ¿Y por qué la objeción de ciencia es un puente que une esas dos culturas? Porque por un lado ensalza esos beneficios del conocimiento científico, de la evidencia, de la objetividad de las decisiones y la racionalidad, y por otro lado ensalza también los beneficios de esa libertad, de esa individualidad, de esas decisiones tomadas a conciencia, pero en razón de la ciencia. Entonces, yo creo que es como un buen puente que nos permite transitar este siglo XXI, nos abre las puertas a una ciencia, a una conciencia más formada, y sobre todo defiende a los médicos, que como ustedes recordarán, los médicos como profesionales que son, tienen a su custodia los bienes más fundamentales para todos, ¿no? Los bienes de la comunidad como son la vida y la salud. Bueno, muchísimas gracias, Federico, por venir, por tu aporte tan fundamental a esta cuestión poco tratada en el mundo jurídico, por abocarte a investigar este tema, que en última instancia protege un bien fundamental que es la salud, como vos decís. Y bueno, si alguno de nuestros oyentes tiene un ratito bastante largo, capaz puede leer la tesis de Federico, que está ahí para leer. Mujeres en Derecho. Mujeres en Derecho. Mujeres en Derecho.